Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Atención. Las redes están que arden con una pregunta que no deja dormir a los fans. ¿Es cierto que Yamur Yüksel tiene un nuevo amor? ¿Acaso su corazón ya no pertenece a Barbactas? Todo comenzó hace unos días, cuando Yamur fue vista saliendo de un restaurante en el barrio de Nianta en Estambul, acompañada de un misterioso hombre. Las cámaras captaron su sonrisa y esa complicidad que no pasó desapercibida. En las imágenes, se la ve riendo, tocando su cabello y mirando con ternura a su acompañante. Los periodistas, que no perdieron tiempo, comenzaron a preguntar de inmediato, ¿quién es él, Yamur? Pero ella solo respondió con una frase breve y enigmática, no todo lo que ven es lo que parece. Esa respuesta, lejos de calmar los rumores, los encendió aún más. A partir de ese momento, las redes sociales explotaron. En cuestión de horas, el nombre de Yamur Yüksel se convirtió en tendencia. Los seguidores más atentos analizaron cada detalle de su atuendo, su expresión, incluso la forma en que sostenía su bolso. Algunos afirmaron que se trataba de un amigo de la infancia, mientras otros aseguraban que era un nuevo amor, alguien que habría entrado en su vida tras la ruptura con Barbactas. Se la ve feliz, diferente, como si hubiera vuelto a creer en el amor, comentó una seguidora en Twitter. Pero lo más sorprendente fue lo que vino después. Al día siguiente, Yamur compartió una historia en su cuenta oficial de Instagram, una imagen de una taza de café y una frase que dejó a todos confundidos. El corazón no se equivoca cuando encuentra paz en otra mirada, escribió. Los fans no tardaron en relacionar esas palabras con el misterioso acompañante. Y por si fuera poco, el hombre fue identificado más tarde como Emir Kara, un joven empresario conocido en los círculos sociales de Estambul. Barbactas, por su parte, no tardó en reaccionar. Aunque no hizo declaraciones directas, publicó una historia con una frase cargada de significado. Algunos cierran capítulos, otros solo cambian el título. En cuestión de minutos, los fanáticos comenzaron a especular si ese mensaje iba dirigido a Yamur. Bar todavía siente algo por ella, escribió una usuaria. Esa historia fue una indirecta clarísima, comentó otro fan. Según fuentes cercanas al actor, Bar habría intentado mantener el contacto con Yamur después de la ruptura, pero ella habría decidido alejarse definitivamente. Yamur necesitaba respirar, volver a ser ella misma. No fue una decisión impulsiva, sino una forma de sanar, dijo una persona de su entorno. Lo cierto es que la actriz parece estar atravesando una nueva etapa, más libre, más segura. En una reciente entrevista para una revista de moda, cuando le preguntaron sobre el amor, respondió con serenidad, a veces el corazón necesita silencio para escuchar lo que realmente quiere. No busco a nadie, dejo que la vida me sorprenda. Sin embargo, quienes la conocen aseguran que Emir no es simplemente una amistad pasajera. Han sido vistos varias veces juntos, paseando por la orilla del Bósforo, compartiendo cafés al aire libre y hasta asistiendo juntos a una exposición de arte contemporáneo. Un testigo que los vio comentó, era evidente que había algo entre ellos. Se miraban con complicidad, como si compartieran un secreto que nadie más debía saber. En los días siguientes, la historia tomó un giro aún más inesperado. Mientras los medios turcos seguían debatiendo si Emir y Yamur eran solo amigos o algo más, una fotografía empezó a circular en internet, los dos, caminando de la mano en una calle de Cihangir al caer la noche. Ninguno de los dos llevaba guardaespaldas ni intentaba esconderse, lo que para muchos fue una confirmación silenciosa de que, efectivamente, algo especial estaban haciendo entre ellos. Los comentarios no se hicieron esperar, Yamur se merece ser feliz, Emir parece darle la calma que Bar no pudo, qué hermosa pareja, se ven tan naturales juntos. Pero mientras los fans celebraban, otros notaron un detalle que pasó inadvertido, la pulsera que llevaba Yamur en esa salida era la misma que Bar le había regalado meses atrás durante el rodaje de su última serie juntos. ¿Nostalgia o simple coincidencia? Algunos seguidores lo interpretaron como una señal de que la actriz aún guarda recuerdos de su pasado. Aunque esté empezando algo nuevo, no se olvida tan fácil un amor como el de Bar, escribió una fan en un foro de seguidores. La prensa, por supuesto, aprovechó la ocasión para buscar declaraciones directas. Un periodista logró acercarse a Yamur a la salida de un estudio de televisión y le preguntó sin rodeos, ¿hay algo que quiera decir sobre Emir Kara? Ella, sonriendo con elegancia, respondió, a veces la vida te pone frente a personas que te hacen volver a creer en ti. No tengo nada más que añadir. Su tono fue tranquilo, pero sus palabras bastaron para que el público leyera entre líneas. Mientras tanto, Barbactas se refugió en el trabajo. Fue visto en los estudios de su nueva serie, concentrado y algo distante. Sin embargo, sus compañeros notaron que no estaba del todo bien.
Uno de ellos, en una entrevista informal, comentó, Bar intenta mostrarse fuerte, pero cuando se apagan las cámaras, se le nota la tristeza. Él realmente creyó que con Yamur habría una segunda oportunidad. Esa confesión conmovió a los fans, quienes no dejaron de enviarle mensajes de apoyo en redes sociales. Bar, eres fuerte, todo pasa por algo, el amor verdadero siempre vuelve. Días más tarde, surgió un nuevo capítulo en esta historia. Durante una gala benéfica en Estambul, Yamur y Emir hicieron su primera aparición pública juntos. Aunque no posaron oficialmente para las cámaras, llegaron al evento en el mismo coche y fueron vistos conversando en un rincón del salón, alejados de las miradas más curiosas. Ella se veía radiante, muy tranquila. Emir la observaba con una mezcla de admiración y respeto, relató una periodista presente en el lugar. En un momento de la noche, un micrófono captó brevemente una frase de Yamur que muchos interpretaron como toda una declaración: cuando el corazón se siente en paz, no hay nada que explicar. Pero el drama no terminó ahí. Esa misma noche, Bar publicó una nueva historia en su cuenta, una fotografía del mar, con una frase que heló a sus seguidores: el silencio a veces duele más que las palabras. En cuestión de minutos, la publicación se llenó de comentarios de apoyo, pero también de especulaciones. Algunos creyeron que el actor no estaba preparado para ver a Yamur con otra persona, mientras otros aseguraron que simplemente se trataba de una reflexión sin relación con ella. Sin embargo, quienes conocen su estilo saben que Bar rara vez publica algo sin motivo. En las horas siguientes, un video comenzó a circular, Bar saliendo de un restaurante con su manager, visiblemente incómodo cuando un periodista le preguntó si seguía amando a Yamur. Él, con una leve sonrisa, solo dijo: el amor no desaparece, se transforma. Esas palabras, cargadas de melancolía, se volvieron virales y provocaron una ola de nostalgia entre los fanáticos de la pareja. Por su parte, Yamur decidió mantenerse en silencio durante varios días, hasta que finalmente subió una publicación que lo cambió todo, una foto frente al mar, con el texto "todo llega cuando dejas de buscar". La imagen, acompañada por un emoji de corazón blanco, fue interpretada como un cierre simbólico a su historia con Bar y el inicio de una nueva etapa junto a Emir. Fuentes cercanas a la actriz aseguran que ella no tiene intención de ocultar su felicidad. Después de tanto dolor y confusión, Yamur ha encontrado equilibrio. Emir la respeta, la cuida, y sobre todo, la deja ser ella misma. Con Bar había amor, sí, pero también presión y expectativas, comentó una amiga cercana. Sin embargo, no todos están convencidos de que la historia con Bar haya llegado realmente a su fin. Algunos periodistas especializados en farándula turca aseguran que todavía existe una conexión emocional muy fuerte entre ellos y que no sería sorprendente verlos reencontrarse en algún proyecto futuro. En este medio nada está escrito para siempre. Las parejas que se separan pueden volver a cruzarse, y a veces el trabajo reaviva lo que parecía apagado, señaló uno de los reporteros más veteranos del país. Mientras tanto, los fans se dividen entre quienes apoyan el nuevo romance y quienes todavía sueñan con una reconciliación. En Twitter, los hashtags #YamurYemir y #YamurIbar compiten cada semana, reflejando la emoción de una audiencia que sigue cada detalle con el corazón en la mano. Lo cierto es que Yamur Yüksel se encuentra en un momento decisivo de su vida, entre un pasado que aún deja huellas y un presente que promete serenidad. Solo quiero vivir con calma, sin explicaciones, sin prisas, dijo en su última entrevista. Y quizás, en esa frase simple, se esconda toda la verdad. Queridos seguidores, ¿ustedes qué piensan? ¿Yamur ha cerrado definitivamente el capítulo con Bar o el destino volverá a unirlos? Déjenme sus opiniones en los comentarios, no olviden darle like al video y suscribirse para no perderse las próximas novedades de esta historia que promete seguir dando de qué hablar. ¿Y ustedes, queridos seguidores, qué opinan de esta nueva etapa en la vida de Yamur? ¿Creen que su corazón pertenece a otro o que aún hay lugar para Bar en su historia? Déjenme sus comentarios, sus teorías y no olviden suscribirse al canal y darle like a este video para no perderse las próximas noticias del mundo del espectáculo. Formun Ustu. Formun Art.